Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan en este no podcast de Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy tengo a dos excelentes invitados que nos compartirán su perspectiva acerca de esta rama de la categoría del NEN, los especialistas. Ante mí tengo al Gran Corvo y a Leorio, los cuales estarán conmigo compartiendo este escenario. Señor Leorio, preséntese usted primero, por favor. Hola, mucho gusto estar aquí otra vez. Yo soy Leorio, hago contenido de Hunter x Hunter y variado. Y bueno, yo soy Corvo. Un cordial saludo para todos. Primera vez que hago esto y pues también soy creador de contenido de Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen y variado. Excelente, excelente. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Se les agradece que se tomen su tiempo para poder hablar de este tema interesante acerca de los especialistas. Mucho se ha dicho de ellos que sus condiciones son extremas para poder hacer funcionar su habilidad, pero también que de usarlas adecuadamente podrían ser el peligro más grande que nos podría traer la obra. Pero antes de eso, señor Corvo, para usted, ¿qué es un especialista? ¿Podría describirlo? Los especialistas es la mejor categoría de NEN que hay actualmente en Hunter x Hunter. Y pues según palabras de Morena, esos tipos tienen acceso a todas las ramas del NEN. Prácticamente el nivel, la dificultad en el manejo de eso depende ya del tipo de enfoque al que ellos quieran crear sus habilidades. Entonces creería yo que pues, los especialistas son los más completos que hay. Ok, excelente. Señor Leorio, ¿usted está de acuerdo con esta descripción o quiere agregar algo? Sí, es que sí. Los especialistas son, al tener acceso a todos los tipos a todas las ramas del NEN, pues pueden prácticamente hacer lo que quieran, prácticamente como lo explicaron. Y siento que a lo mejor discrepo un poco que sea la mejor categoría, pero sí siento que es la que te permite hacer lo que tú quieras. Ok. Bueno, es cierto que muchas cosas grandiosas de lo que hemos visto, un ejemplo podría ser Kuroro, es la creación de esta habilidad de Skill Hunter, de Neferpito, la gran hormiga quimera que creó esta gran y poderosa marioneta, la cual no solamente podría controlar a soldados, también podía curar e incluso llevar al límite sus habilidades físicas. Entonces, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que el especialista es muy bueno, pero hay otra de las cosas. Muchos afirman que el especialista puede ser capaz de utilizar todas las categorías del NEN a su antojo. ¿Acaso esto podría llegar a ser cierto o es falso, mi estimado Leorio? Es cierto 1%. O sea, sí pueden usarlas, pero no pueden usarlas al 100%. O sea, por ejemplo, a lo mejor hay habilidades que requieren 2 categorías. Y, por ejemplo, digamos que un potenciador necesita materializar algo. Entonces se le va a hacer muy difícil y va a tener muchas complicaciones porque va a tener que meter muchas restricciones y aparte va a tardar más en poder materializar eso. Pero un especialista podría tener el mismo resultado en menor tiempo y con menores condiciones. Ok. Estimado Corvo, ¿qué opina acerca de esto? No, tiene la razón. Como había dicho en un principio, pues los especialistas tienen la facilidad de que si quieren crear una habilidad de cierto tipo, pues solamente necesitan realizar su propio enfoque en lo que ellos quieren. O sea, prácticamente el porcentaje de utilidad que ellos les pueden dar a otras ramas del NEN depende ya de prácticamente lo que ellos quieren y claramente mucho entrenamiento, porque no es que tengan la bandeja de plata, o sea, todos se lo coloquen en bandeja de plata solamente porque tienen acceso a todo ello. No son como Kurapika que tienen el Emperor Time, que sabe que es un pacto de NEN al activar sus ojos rojos y pues por eso es que él tiene el acceso al 100% a todo. En cambio, un especialista normalmente no. El especialista normalmente requiere mucho entrenamiento para poder manipular las otras ramas del NEN. Ok. Eso es interesante. Tomaron en cuenta un punto que es esta parte de los prodigios del NEN. Se dice que, ejemplo de esto, Kurapika tiene muchas ventajas. El ser un Kurta le permite acceder a ciertas ventajas
que normalmente un especialista no tendría a menos que hiciera ciertas cosas. Pero aquí también podemos ponernos en el ejemplo de en este caso, de las hormigas quimera. Sí, sabemos que compararlas con los usuarios NEN actuales es algo un poco injusto, pero ¿qué opinan acerca de esta idea de que quizás, y solo quizás, seres como estos, de haber tenido más entrenamiento, pudieron haber desarrollado cosas tan parecidas a lo que podría haber creado Kurapika? Un ejemplo, la gran cadena de las arañas, que en este caso es capaz de acabar al solo, pero la restricción es la muerte. ¿Qué piensa de esto, mi estimado Corvo? ¿Repite la pregunta? Claro que sí. ¿Cree que alguna especie como las hormigas quimera, que eran superdotadas, pudieron haber creado o tenido la misma ventaja que la que tiene Kurapika al activar el Emperor Time? Sí, por supuesto. Excelente. ¿Qué opina, mi estimado Leo? ¿Está de acuerdo o quiere agregar algo? Sí. Pues muy probablemente no lo alcanzamos a ver porque no se pudieron desarrollar y muchas no entendían el NEN al 100%. No, mira, Pero, y aquí hay bueno, sí, termino. sí, no, ya terminé, solo era eso, de que no se alcanzaron a desarrollar y por eso no lo lograron. No, es que mira, hay un detalle, es que todavía hay hormigas quimera y Pariston tiene un montón de ellas. Es cierto. Aún tenemos quizás mucho por ver con este buen entorno. Y todavía queda Jairo, el rival de Gon que Togashi incluyó muchos capítulos antes del combate contra Neferpito. En este caso, hablando un poco en este enfoque de aquellos especialistas que nos han mostrado, por decirlo así. Un ejemplo es Kuroro, Kurapika, en este caso Neferpito, las hormigas quimera. ¿Ustedes qué opinan acerca de estos personajes? ¿Creen que sus habilidades son buenas, son malas o podrían ser reemplazadas por alguna de su elección? Leo, comienza. A ver, Kuroro y Neferpito, es que, por ejemplo, ahí voy un poco con lo que decía, por lo que yo pienso que no es a lo mejor la mejor categoría NEN, en mi opinión, porque entiendo que sí podría tomarse como la mejor. Por ejemplo, Neferpito tenía, no recuerdo cómo se llamaba, Doctor Blood, algo así, la habilidad que podía curar casi cualquier, bueno, sí, o sea, hacer como curaciones de las heridas. Por ejemplo, a Komugi le reventaron el estómago y se lo curó sin problema, se volvió a pegar, se arregló el brazo roto. Entonces, pues Neferpito tenía la ventaja de que era muy fuerte, pero incluso si no lo fuera, y nada más por tener esa habilidad, sería un gran soporte en una pelea. Y en el caso de Kuroro, a pesar de que puede ser un poco, no sé cómo decirlo, como abrumante las condiciones que tiene que tener para poder robar una habilidad, pienso que su habilidad es de las mejores que hay por el simple hecho de que, por lo que se ha mostrado, no solo puede robar las habilidades, sino que al hacerlas suyas, puede modificar las condiciones de estas. Entonces, como lo vimos con lo del teléfono, entonces siento que es sí, o sea, es una habilidad que te permite hacer casi lo que sea si robas las adecuadas. Ok, Mr. Corvo, su turno. Bueno, en cuanto a este tipo de NEN, que es la especialización, pues para mí es la mejor porque solamente miremos el caso de Serrinich. El tipo creó una habilidad de tiempo kinesis. Pues él prácticamente creó una habilidad parecida a la de King Crimson, como lo es el salto en el tiempo. El tipo y mira, y también fíjate que es la primera habilidad en estado de Setsu que sale en Hunter x Hunter. Entonces, no solamente enfocándose en el ámbito del robo de habilidades y eso, porque aunque la habilidad de Kroll a mí me parece muy buena también, pero habilidades como esta, como de manipular el tiempo y eso, pues me parecen como muy exquisitas y prácticamente esas son el tipo de habilidades que a mí me gustan. Entonces, por eso es que yo digo que las habilidades de los especialistas son las mejores. Ok. Hay algo ahí.
Sabemos que siempre los especialistas no son vistos tan poderosos debido a que la gente piensa que un intensificador o un emisor e incluso un transformador tiene más ventajas en el contacto físico que un especialista, materializador y manipulador. Teniendo en cuenta que estamos hablando en este caso de los especialistas y vamos a darle como que un poco de ventaja a la rama. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Creen que realmente no tienen oportunidad? Si quisiéramos comparar a Kuroro y Ubogin, o en este caso quisiéramos comparar a Cerrinich contra Hisoka, ¿o creen que realmente están siendo de una manera mal despreciados? Corpus, ¿qué comienza? Pues la verdad, hasta ahora no siento que los especialistas hayan sido desperdiciados, la verdad. Como te digo, pues prácticamente en el tema del NEN en Hunter x Hunter, pues se le dan mucha clase de uso, no solamente para el combate. Y pues en el caso de Crollo con su Skill Hunter, pues es una habilidad que prácticamente, pese a sus condiciones y eso, pues está rotísima una vez que le saca provecho de las habilidades robadas. En el caso de, vuelvo y repito, Cerrinich con su habilidad de prácticamente alterar futuro paralelo, creo que se llama. Yo creo que para el combate sería buenísima. Y pues el tipo es un prodigio, solamente que como no estamos acostumbrados a ver un especialista luchando, aparte de Crollo, pues por eso es que tenemos esa pequeña duda ahí. Ok, mi estimado Leorio, ¿qué opina de esto? Es que sí, o sea, si bien físicamente, por ejemplo, en el caso de Hisoka contra Crollo, que Hisoka creo que era con menos golpes, creo que con 5 golpes más o menos contando la pelea, que le hubiera dado a Crollo quedaba fuera de combate. ¿Qué pasa? Crollo era muy inteligente y sabía qué habilidades combinar, a pesar de que no fueran, por ejemplo, un Big Bang Attack. O sea, no eran habilidades que destruyeran directamente, sino que necesitaban cargarse, necesitaba el estar moviéndose, haciendo cosas. Y con lo de Cerrinich, pues sí, o sea, tiene la ventaja de que se salvó de morir por ver el futuro. Siento que lo pone 50-50 dependiendo de los usuarios. Porque Ubogin aguantó un disparo, aguantó un misil. Y aparte, por lo que hemos visto, la intensificación no es nada más ser más fuerte, sino que mejorar una parte del cuerpo, por ejemplo, curarse, o sea, hacer que la regeneración sea más rápida, incluso por lo de la tabla del NEM, parece que incluso hasta puede ser más inteligente a su usuario aplicado bien. Sí, un ejemplo de ese es Komugi, que está prácticamente con intensificación mejoró sus habilidades en el Gungi, prácticamente esa tipa era invencible en ese juego. Exacto. Entonces sí. Entonces, pues eso, o sea, siento que es más un 50-50 en ese aspecto. Un buen especialista le puede ganar a un emisor, a un transmutador o a un potenciador, pero también un especialista que no sea a lo mejor tan rápido o tan inteligente como para evitar el contacto físico va a acabar perdiendo de pocos golpes o incluso de uno. Sí, mira, fíjate que hablando del tema de Crollo y con Hisoka, pues Crollo prácticamente sabía de que tuvo que haber elaborado todo ese plan detallado y eso le llevó tiempo mientras le habían quitado el NEN, mientras lo recuperaba. Y pues según lo que cuenta Hisoka, pues se nota que tuvo un lapso aproximadamente unos meses de preparación para Crollo. Y Crollo pues se dio el lujo de realizar todo eso. Y supongo que es porque Crollo sabía que un combate directo contra Hisoka pues era probable que perdía. Y si miramos bien, las habilidades de Crollo prácticamente están más enfocadas en la estrategia, aunque Crollo es un buen asesino, claramente, pero prácticamente sus habilidades sí son como complejas y no le vimos utilizar ninguna habilidad que digamos sea como el impacto Big Bang de Ubogin o algo que sea mucho más cuerpo a cuerpo, sino pues todo es a distancia. Esas son perspectivas muy buenas y de ahí se deriva de otra pregunta, que son las condiciones. Un ejemplo de esto es que varias de las habilidades que hemos visto requieren ciertas condiciones, pero el especialista tiene más.
Un ejemplo de Kuroro es que la persona a la cual tiene que robar la habilidad tiene que tocar la portada, él tiene que conocer a la persona, tiene que ver la habilidad en uso, más y más y más cosas. Y según él, cuando recuperó sus habilidades y obtuvo el marcador, fueron más condiciones, que dice él que son demasiado pesadas. Entonces aquí yo les pregunto, ¿un especialista como tal tiene que realmente a fuerzas poner tantas condiciones para hacer funcionar su habilidad? ¿O es en estos casos especiales en los cuales tú dedicas tu habilidad a que sea tan especial que necesitas esas condiciones? Señor Laurio, ¿qué piensa? Pues, como vimos en los últimos capítulos, que Crollo modificó las condiciones del celular, yo siento que depende qué es lo que quiera hacer. Por ejemplo, Crollo quería encontrar a alguien y el celular tenía ciertas condiciones, como por ejemplo llamadas, un límite de llamadas diario. Pongamos que el límite fuera 10. Ahora digamos que a lo mejor la persona está mucho más lejos y lo hubiera cambiado a, no sé, solo tengo una llamada por día, pero el límite se hace más grande. Entonces yo creo que en el caso de que pueda poner más o menos, pues es también por las ventajas, por el marcador. O sea, Crollo vio que su estrategia ocupaba un marcador de fuerza, entonces tuvo que poner más, pero porque también tener ese marcador lo hacía mucho más roto. Entonces yo siento que son proporcionales. Porque, por ejemplo, el doctor, la habilidad para curar que tenía Neferpitou, no se le vio tener unas condiciones tan complejas, simplemente era que no se moviera y como no podía moverse ni atacar, pues estaba vulnerable a cualquier ataque enemigo, pero no era como de que, pues mientras estás, aparte de que mientras estás quieta, no puedes ver, oír ni decir nada, ¿sabes? O sea, no, siento que son lo suficientemente justas para lo que se le pide. Ok, señor Corvo, ¿está de acuerdo? En el tema de las condiciones de los especialistas, no necesariamente. Mira, fíjate que el maestro de Curapi, que Tsunami le comentó, le dijo cuando le estaba enseñando a Nen, de que entre más condiciones y entre más alto era el precio a pagar, más se potencian las habilidades. Entonces, el tema de las condiciones que les colocan a las habilidades prácticamente es para potenciar las habilidades de que ellos ya habían creado. El tema del marcador del double face, pues Crollo, Dios sabe qué condiciones le habrá colocado a eso ahí, porque en el combate contra Hisoka no lo mencionó, no dijo que exactamente cuáles fueron las condiciones, pero se vio que tuvo mucha mejora porque prácticamente ya no necesitaba mantener el libro abierto cuando tenía una sola habilidad activa. Pero vimos que cuando ya tenía dos habilidades activas, ya ahí sí tenía que mantener el libro abierto y el marcador colocado en la página donde estaba la otra habilidad. Entonces, ese es el tema. Ok. A ver, aquí se pone más interesante esto porque la habilidad de Kuroro evolucionó. Eso es algo que no hemos visto que pase en habilidades Hunter, a menos que utilices Nen Postmortem, cosa que hizo Hisoka. Entonces, el especialista será el único capaz de hacer evolucionar las habilidades o hatsus que ellos creen. Señor Corvo, ¿qué opina? No, no lo creo, porque fíjate de que Hisoka cuando despertó con el Nen Postmortem, pues prácticamente su Bungee Gum se vio amplificada y prácticamente se regeneró una pierna y se regeneró los dedos y se regeneró la cara, entre comillas. Pues no solamente los especialistas serían beneficiados de esta forma. Incluso creo que Gon, después de que, bueno, esto es ya un caso aparte, que Gon, después de que le habían colocado el pot clean, cuando pasó el mes y recuperó su Nen, creo que él vio una mejora en el aumento de su aura. Ok. Señor Laurio, ¿está de acuerdo o quiere agregar algo? Es que es un tema muy complejo porque incluso el único caso que se nos presentó en el manga, que es el de Crollo, no, yo al menos no me imagino cómo la va a... Por ejemplo, en Hisoka, pues, en Postmortem, se puede intuir que tuvo mucho más Nen y al tener mucho más Nen se puede permitir tener su goma bungee y su textura engañosa activas todo el tiempo para que simulen su brazo y su mano y su pierna.
pero en el caso de Crollo, el hecho de tengo que robar algo físico para que mi habilidad mejore, o sea, es el simple hecho de robar ese artículo que al estar tan o sea, es como una condición de, si yo robo este artículo que es muy peligroso, mi habilidad me permite hacer más cosas o me permite quitar condiciones y hacer lo mismo, o lo va a absorber y el artículo se convertía en, o sea, no entiendo muy bien ahí cómo funciona, eso sí quisiera verlo, pero... Sí, yo también quisiera ver ese tema de los artículos, esos del tema de lo de Caquín, del reino de Caquín, esos artículos, lo que es la vasija y todo eso. Pues yo también tengo mi curiosidad de cómo va a hacer evolucionar eso, porque sabemos que las condiciones prácticamente de su libro es prácticamente dirigiéndose a un humano, o sea, tiene que ver la habilidad, hacerle preguntas y la persona tiene que responderle, colocar la mano. ¿Cómo ir a hacer eso? No sé. Quizá cambió las condiciones del libro, le agregó otras condiciones para eso, pero sí estoy como interesado en ver qué es lo que va a hacer y qué exactamente, qué habilidad quiere. Okay. Kuroro es, ahora sí que es un especialista entre especialistas, si lo podemos decir así, porque las habilidades incluso que ha robado, algunas de ellas han mejorado, incluso cuando el mismo propietario, si lo podemos decir así, ya no está vivo. Ejemplo de esto es el Sol y Luna, la habilidad que en su momento se hizo más poderosa por el efecto de Nimbus Morte. Entonces muchos llegan a pensar que el ser especialista te permite estas ciertas ventajas entre que sí y entre que no. Por eso siempre como que me gusta ponerlo en perspectiva para varias personas. Ahora, también otra de las cosas es que se dice que un manipulador y un materializador pueden volverse especialistas con el tiempo, mas nunca se te dice con qué tiempo y qué beneficios te trae esto. ¿Ustedes qué piensan de esto? Por ejemplo, si ponemos un manipulador como Illumi y dentro de tanto tiempo se volvería especialista, ¿qué ventajas le traería? Como de igual manera materializadora Kurapika y especialista. ¿Qué piensan acerca de esto, señor Leori? Pues se me hizo un poco extraño cuando lo dijeron. O sea, porque Kurapika entendía que es un caso especial por lo de los ojos escarlata y con el tema de que a lo mejor el clan Kurta venía del continente oscuro y cosas así. Pero no sé, no me agrada tanto la idea de que las cosas sean así, porque siento que el hecho de saltarse a una categoría más potente, como que sentía que rompía la escala de poder, pero como en el caso de Kurapika, vimos que a pesar de que podía entrar en esos trances con el Emperor Time, el riesgo era demasiado grande, entonces con el hecho de que, bueno, pierde tiempo de vida, pero los usuarios NEN viven muchos años como lo vimos con Hetero, pero si la tiene activa creo que eran por más de 3 horas seguidas, Kurapika colapsaba por el cansancio y se desmayaba. Entonces, Kurapika, si no hubiera sido por Bill, ahí hubiera quedado. Si llegaba un soldado de Benjamín o peleaba contra algún enemigo. Entonces siento que pues no está tan mal, porque pues sí se ve que sigue aplicándole condiciones fuertes al usuario. Excelente. Señor Corvo, ¿opina lo mismo o quiere agregar algo? En este caso, pues sí, ya habían explicado que muy raros casos un usuario de NEN podía cambiarse a especialistas. Obviamente los que la tienen entre comillas más fácil son los materializadores y los manipuladores. Pero fíjate que aquí en la tabla, en la guía del cazador que subió Togashi, pues no dice exactamente que sean solamente los manipuladores ni los conjuradores que tengan esta facilidad, sino que prácticamente está diciendo de que todos pueden acceder a la especialización, pero que son casos extremadamente raros y es algo que no hemos visto en el manga hasta ahora. Obviamente hay personajes que tienen afinidad con la especialización, como es el caso de Miluki, el gordo hermano de Killua, que por muy raro que parezca, el tipo es manipulador con tendencia a la especialización, y Kurapika pues ya está en el medio del gráfico. Entonces, interesante.
Es un tema, o sea, más que nada porque esto lo vemos en otros lados. No es como que alguien diga, ¿sabes qué? Soy un identificador y ahora tengo la capacidad de ser emisor o etcétera. Puedes usar ciertas categorías para mejorar ciertas habilidades, eso es cierto. Sí, claro, la afinidad. Exacto. Y esa es otra de las cosas, que aquí te demuestran que literalmente alguien así podría volverse mucho más poderoso o incluso podría crear otras cosas. Y aquí también viene este aspecto de las habilidades en conjunto que puede crear alguien. Un ejemplo es Morena. Morena es una especialista que le permite a otros usuarios tener habilidades conforme ellos vayan cumpliendo las ciertas condiciones que impone. Algo que antes no se había visto, algo que no se parecía o no se creía que fuera posible. Entonces, ¿ustedes creen que esto es una evolución a la categoría o realmente ya Togashi se le fue de las manos y no realmente no sabe lo que está haciendo con la categoría? ¿Qué piensa, señor Lord? No, o sea, siento que en ese caso sí es viable, o sea, por el hecho de ser especialista, de tener acceso a todas, porque o sea, yo me empezaba a plantear, pues, o sea, ¿cómo funcionaría si lo de Morena es un virus como tal o es como una forma de llamarle, por lo de la infección? Entonces, si es un virus, a lo mejor es transmutación, con emisión y con potenciación para cuando los usuarios van subiendo de nivel. O sea, si se le busca si se le puede encontrar como una lógica, pues. O sea, no siento que Togashi aplicó la de, bueno, pues esta habilidad suena muy bien, me la voy a sacar de aquí, aunque no se puede explicar con el NEN. Que siento que es por eso que la gente dice que es el mejor sistema, porque si le buscas, sí le puedes encontrar más o menos por qué la habilidad funciona y cómo funciona más o menos. Entonces yo siento que está bien, pues. Señor Corvo, ¿qué opina? ¿Piensa lo mismo o piensa que realmente se voló la tapa el señor Togashi? No, yo creo que está bien porque, pues como nos están diciendo desde el principio del manga, pues los especialistas tienen las libertades de crear distintos tipos de habilidades que no están asociadas a las ramas del NEN, como es el caso, digamos, de, para no estar nombrando los mismos, Paku Noda, que creó su habilidad de poder leer las mentes en el contacto, mirar los recuerdos o transferir sus recuerdos mediante sus bombas de NEN, que son sus balas. O en el caso de la, ¿cómo que se llama esta tipa? Esta Neon Nostrade, con su habilidad de predecir prácticamente el futuro, entre comillas, porque varía. Claramente ya tiene sus condiciones, que debe saber la fecha de cumpleaños de la persona y otros datos más, pero son habilidades que te dan esta clase de libertades y pues no creo que esté rompiendo, o sea, simplemente está rigiendo a lo que ya Togashi había establecido, que prácticamente pueden hacer lo que sea, entre comillas. Ok. Sí, mira, lo pregunto porque aquí es donde se pone lo interesante. Cada arco de Hunter te ha presentado las categorías de diferente manera. Un ejemplo, el arco del cazador te presentaba que los atributos físicos y mentales eran los que importaban más. En el arco de Yorshin, este ámbito entre la manipulación y la materialización estaban como que en equilibrio. Más en el arco del Coliseo del Cielo, esta parte de que el Nen te permite mejorar o crear ciertas habilidades, se pone la transformación como un ejemplo. Pero aquí en el barco ballena, tanto con la vasija, como con lo que hace Morena, como con lo que hace Serenich. Parece que los especialistas están tomando por completo el control de ahí. Y a mucha gente le está intrigando esta parte. Que también se dice que pues cada categoría debe tener su lugar para brillar. Pero también aquí viene otra cosa, los materializadores. La gente cuando ve a un especialista y un materializador, dicen que son lo mismo, porque crean habilidades y le ponen condiciones, etc. ¿Qué opinan de esto? ¿Cierto o falso, señor Juan? Pues yo digo que es falso, la verdad, porque prácticamente, como hemos visto los conjuradores, ellos cuando crean un artefacto, crean un objeto, materializan algo, pues prácticamente es visible para todos, no solamente, no son como otras habilidades NEN, como tipo los emisores también pueden conjurar cosas, pero son invisibles a los humanos, invisibles a los no usuarios de NEN. En cambio, los conjuradores, cuando ellos materializan algo, incluso los no usuarios de NEN pueden verlo, como es el caso de Cortopi. Si te diste cuenta cuando creó la réplica de los ojos escarlata, que prácticamente todo el mundo los podía ver. Ellos tienen esa libertad.
Por otra parte, los especialistas, no, mira que Serritnich creó una bestia Nen de manera inconsciente y prácticamente él al no haber practicado Gio no podía verla. O sea, es como si fuera un humano normal. En cambio, el guardaespaldas que estaba y se dio cuenta de que había conjurado una monstruosidad detrás de él y pues esa es la diferencia en la que radica. O sea, y prácticamente también los especialistas pueden meterle, creería yo que pueden meterles habilidades únicas a sus creaciones. Por otra parte, pues prácticamente los conjuradores crean cosas con cierta utilidad ya establecida, como por ejemplo en el caso de Cortopino, Kite, pues prácticamente las armas que él tenía eran armas convencionales. Obviamente utilizaban NEM, pero eran armas convencionales, fuera de la guadaña, que solamente lanzaba viento, o su rifle. Eso creo que sería la diferencia. Ok. Mi estimado Leorio, ¿qué piensa acerca de esto? ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Piensa usted que los especialistas y los materializadores son la misma cosa como mucha gente lo afirma? ¿O que realmente la diferencia es abismal? No, porque, por ejemplo, como el caso que dijo ahorita Corvo, Neón Nostrade, que tenía su habilidad de ver el futuro, pues como tal materializaba el fantasma y todo, pero creo que el fantasma no se podía ver por no usuario. Y eso es algo que requiere varias categorías. Entonces, por ejemplo, un materializador a lo mejor podría materializar un fantasma, pero no podría hacer que le ayudara a ver el futuro. Entonces ya desde ahí, es que yo siento mucho que un materializador puede crear cosas más para la batalla, como lo vimos con los soldados que estaban al mando de Beyond, que materializaron metralletas, pero en caso de un especialista, pues podría materializar algo que tenga una utilidad. Por ejemplo, en el caso de Neón, algo que te permita ver el futuro y que te permita salvarte en caso de que vayas a un lugar peligroso, como la araña le pidió incluso a Kuroro de, oye, estamos buscando a Hisoka y es peligroso, puedes leernos el futuro. Entonces siento que sí hay una diferencia ahí abismal, más que nada por el hecho de qué puedes hacer. Mira, yo me gusta poner el ejemplo de Miss Aiston. No se sabe cuál es su categoría, pero por lo que llega él a hacer, se podría decir que es materializador con tendencia a especialización. Es algo que yo digo, puedo estar equivocado. Entonces, muchas veces, ciertos personajes de los cuales aún no sabemos su categoría, se indica que por ciertos aspectos puede llegar a ser algo o lo otro. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que, vamos a decirlo así, ciertas conductas, acciones o habilidades que al principio parecían ser de cierta categoría podrían llegar a ser de otra? Como en este caso el especialista, un ejemplo, Podbean, podríamos haberlo catalogado como especialista porque literalmente lo que hace, aunque suene muy complicado, podría literalmente ser una habilidad de un especialista. ¿Qué opina de esto, señor Corvo? El Podclean. No, pues a mí como habilidad de misión sí me parece la correcta. O sea, porque prácticamente el tipo lo que hace Nankal es prácticamente emitir su aura al que va a afectar con el Podclean y ahí ya colocarle el contador. O sea, no creo que sea necesariamente especialista, aunque fácilmente también podría aplicar. Pero como tal, sí, yo sí la veo como una habilidad de tipo de misión. Ok, señor Leorio, ¿qué personaje, un ejemplo, usted ha visto que tiene una habilidad con habilidades o ciertos aspectos que podrían ser especialistas, pero resulta que no son así? A lo mejor suena un poco raro, pero Pocklet siento que su habilidad se veía más trabajada de lo que se podía pensar. Porque es que no sé si cuenta como materialización las flechas que hacía, porque como tal no dejaban de ser aura, pero el hecho de materializar la flecha, luego emitirla y que aparte transmutara, porque podía quemar al contacto. O sea, ahí ya eran 3 categorías para esa habilidad. En cambio, por ejemplo, la habilidad como la de Gon, pues es sencillo, reúne energía, la potencia y da el golpe.
Killua transmuta su aura a la electricidad, pero no agarra fragmentos de otras categorías. Entonces, aunque suene un poco loco esa, porque aparte tenía, la habilidad era flechas arcoíris y tenía mucha variedad. Así como las que vimos era la flecha más veloz, tenía la flecha que quemaba, a lo mejor tenía una de hielo, a lo mejor tenía una eléctrica. Entonces ese podría haber dado mucho juego como para hacer eso. O también lo de Komugi, de que nunca supimos o nunca le dio nombre a su habilidad, pero creo que todos creíamos que era especialista y en realidad acabó siendo potenciación. Fíjate que a Meron le pasó lo mismo también. Todo el mundo pensaba que él era especialista y Togashi, no, ese señor es emisión. Y lo ves luego utilizando su habilidad de síntesis de aura y sacando habilidades de tipo transmutación, sabiendo de que prácticamente está en la otra punta de su rama y este tipo es un monstruo. Sí, la verdad que a veces me sorprende cómo lo hace. O sea, no digo que no llegue yo a entender que tomen esos caminos, pero está bien. O sea, Bueno, fíjate, ahora que puse el ejemplo de Mero, ahí sí, esa habilidad sí me parecería especialista. Claro. Sí, es un ejemplo igual, la que yo te podría decir la especialista es la de que utiliza shoot. Ya ves que usa una jaula, usa las manos y de alguna manera también puede encerrar al que es a lo que toca en la jaula. O sea, ya tienes que poner setsu, ya tienes que hacer que el adversario vaya poniéndose parte por parte. O sea, es una habilidad compleja, pero te dicen que es manipulador. O sea, más se siente que son habilidades que son muy complejas y pues, ya sabes, es muy compleja, especialista. La verdad fíjate que Shoot es para que fuera, no sé, con tendencia a la especialización también, pues, o sea, porque quitarle parte del cuerpo a la persona y eso, pues, es de loco. En efecto. Ahora, lo que hemos visto que hacen los especialistas es o poder ver en el tiempo, predecir el futuro, robar habilidades, y en este caso, crear ciertas cosas que, en este caso, volvemos a poner en el repito, que pueda tanto curar de casi lo que sea a una víctima, tanto como poder controlar y elevar al máximo las capacidades de un objetivo. Para ustedes, ¿qué más sería lo que un especialista debería poder hacer? ¿Qué es aquello que ustedes dicen, sabes que esto sí o sí debería de poder hacer un especialista? ¿Qué sería, señor Lauri? Pues es que creo que ya vimos cosas muy útiles. Por ejemplo, tan solo el hecho de... bueno, esta es una teoría mía, pero por ejemplo, viendo que Nostrade podía ver el futuro, yo siento que un especialista debería tener, como tiene capacidades de hacer cosas que ningún otro puede, cosas como por ejemplo poder hablar con los muertos, a lo mejor no traerlos de vuelta, porque siento que estaría muy roto, pero cosas como poder hablar con los muertos, cosas como a lo mejor, bueno, es que ya hemos visto muchas cosas como lo de robar habilidades, que sería como lo más, por así decirlo, roto en el tema de pelea. Pero el hecho de, por ejemplo, no sabemos si Kuroro, por el hecho de especialista, también es por lo que puede modificar las condiciones de otras habilidades que no sean de él. Entonces yo siento que cosas así, o sea, cosas muy... que incluso dentro del esquema NEN serían increíbles. Como lo de Morena, que pues prácticamente le puede despertar el NEN a las personas y hacer que éstas se potencien. No sabemos si más allá de su límite normal, que creo que sí, que es lo que hacen incluso llegando al nivel 100. Pero cosas como esa, como también el Emperor Time de Kurapika, que pudo despertar el NEN de la reina, sin tener que entrenar, sin el riesgo de que te golpearan con NEN, que te lo despertaran pero que no lo pudieras controlar y tu cuerpo se acabara quedando sin NEN y acabaras quedándote sin energía. Señor Corvo, ¿qué opina usted o qué habilidad le gustaría darle al especialista? Congelar el tiempo. Ok, es bueno, pero es que ahí se mete en un aspecto... No, mira, se pueden crear, si se crea futuros paralelos con su habilidad.
prácticamente o sea, creería yo que podrían crear una habilidad que sea de congelar el tiempo, pero supongo que cierto radio, cierta, no sé, cierta distancia, bajo distintos tipos de condiciones, ya sean elevadas, bajas, no sé. Pero si Togashi dice, no, ellos pueden hacer lo que sea, entre comillas, pues creería yo de que en eso lo que sea entraría ahí también. Porque si estamos hablando de habilidad de manipular tiempo, pues ya. Ok. Nada más, Suena nada más. interesante. Sí, de hecho es una perspectiva interesante la que dio. Y aquí hay dos cosas, porque de creer que se puede hacer sí, más, ay, es que le estarías dando el ganar al enemigo, o sea, con el solo hecho, ya, yo lo veo así, con el solo hecho de que se Reinich ya pueda decirte que de 3 puertas y ya veo lo que hay detrás de las puertas, ya sabe cuál es el camino que hay después de las puertas, ya tienes la ventaja por mucho, pero congelar el tiempo, poder ir a ver qué pasa, qué no pasa y así, eso ya te da una ventaja excesiva. Eso está para analizar más a futuro, claro que sí. Pero bueno, aquí viene otra pregunta. De los personajes que se nos han presentado, muchos no sabemos sus categorías. Pariston, Bellón, incluso el mismo Jim Freaks. Y la gente pues no los ve como los grandes intensificadores o aquellos que pueden ser capaces de hacer que su aura tome ciertas propiedades, etc. Entonces, tomando esto como ejemplo, ¿qué personajes de los cuales aún no se nos muestra qué tipo de NEM tienen, ustedes creen que son especialistas? Señor Corvo, ¿cuál usted cree? Beyond creo que es especialista. Aunque tiene sus arranques como intensificador como su papá también. Pero el tipo, fíjate que para ser especialistas, según Hisoka, pues ellos son carismáticos y eso, y Billón tiene carisma, o sea, el tipo tiene aura, tiene la vibra de que, y tiene gente que lo sigue. Entonces, sí, creería yo que es un especialista. Y lo mismo Pariston. Ok, señor Leorio, ¿está de acuerdo con lo que dijo el señor Corvo o quiere agregar alguno personaje más? Sí, es que pues es que Togashi ya nos ha sorprendido con personajes que eran una categoría diferente a la que pensábamos. Pariston sí, no tengo duda de que sea especialista por la manera en que se comporta. Billón, estoy 50-50 de que sea especialista o no, porque sí se parece demasiado a Netero. Pero fuera de ahí, creo que, por ejemplo, yo diría que algún zodiaco, pero como todos tienen las personalidades bien marcadas, no parece que ninguno vaya a ser. O sea, siento que nada más tienen un dominio muy bueno del NEN, al punto de que pueden combinar algunas categorías aledañas, pero fuera de ahí nada más. Ok, nada mal. Yo, al que en su momento veía como un especialista, pero luego entendí que no lo era Morel. Pensaba yo que por lo que podía llegar a hacer con el Grand Deep Purple y las habilidades en sí, pues realmente supo cómo llevar al máximo su habilidad, pero pues nos dimos cuenta de que no es así. Al igual que Nanika, ya lo que es ya. Las calamidades no entran como tal en el aspecto yo lo digo, no son como que humanos o prodigios, son algo más. No, Pero pero bueno. fíjate que Togashi, separado de Nanika, Togashi cataloga a Luca como especialista, o sea, entonces ahí ya sería como otro tema. Entonces, ¿podrías decirnos aquí que por ella ser especialista podría tener algo que ver con cómo funciona la habilidad que lo entrega o lo otorga el gas AI? No creo que tenga nada que ver ahí. Digo yo que si ella llegue a desarrollar NEN, pues manejaría ya sus propias cosas, pero ya con el tema de AI, pues ya sería el tema de los deseos. Quiero creer, no sé, a no ser de que estén combinadas las dos ahí. Pero si yo estoy mirando aquí en la tabla y pues directamente están colocando a Luke y no están colocando a Nanika. Entonces, ¿Qué opina acerca de eso, señor Laurio? ¿Qué piensa y qué podríamos sacar de eso? Pues fíjate que ahorita que estamos hablando de eso, recordaba como la energía natural en Naruto,
que no está como en una categoría de, pues tú tienes chakra de viento, o tú tienes de fuego, o así. Siento que sí pueden ser algo así las calamidades, aparte de que vimos con las hormigas quimera, que el tener mucha más aura sí te permite hacer más cosas, sin tantas restricciones y sin tener categorías tan fijas. Entonces yo siento que las calamidades que tengan así como un estado puro de Nen, como en la película que salió de Hunter x Hunter de Last Mission, creo que es, que existía el On, que el On era como, tú puedes hacer lo que tú quieras, no estás atado a una categoría. O sea, es una energía pura, tú nada más tienes que saber qué es lo que quieres hacer con ella. Sí, mira, ahí, ¿cómo decirte? Cuando te presentan a ciertas cosas, adversarios, personajes, un ejemplo, las calamidades, pues uno pensaría de que esas también utilizan NEN, pero no de la manera en cómo nosotros lo hacemos, porque al final de cuentas ellas no es como que llegara un maestro y les enseñara, fueron y son algo más conectado con el mundo, el continente oscuro. Que también esto, mucha gente lo pone como en perspectiva con Nether. Nether fue allá, peleó con quién sabe qué cuántas cosas, y al final de cuentas regresó, mas nunca sabemos si se trajo algo de cuando regresó. Entonces mucha gente dice, no, pues imagínate, dice, él estuvo como que en una situación en la cual tuvo que hacer evolucionar su poder, porque es como, no sé si se lo han puesto a pensar, que el Hatsu de la gran estatua, o sea, no es como que no te vas a poner a pelear con esa con un usuario normal, o sea, algo tan grande tiene un propósito. En algún momento lo han pensado que esto tan grande tenga como propósito vencer algo mucho más grande. Repito la pregunta. Sí, ponte a pensar, un adversario como Nétero se supone que se enfrentó contra Maja en un 1-1 y en ese tiempo se decía o se piensa que no tenía Hatsu. Era más el Ten, Ren y Setsu y Hatsu y ya. Pero al llegar al continente oscuro tuvo que desarrollar algo que estuviera a la altura de lo cual se enfrentaba ahí. Por lo cual yo pienso que la creación de la estatua fue esta parte en la cual tuvo que sobrellevar o expandir el Nen más allá. ¿Qué piensas acerca de eso? Yo sé que no tiene que ver con el tema, pero me gusta pensar que Nétero tiene también algo de especialista. Bueno, mirando el tamaño del canon, pues yo diría que sí, ¿no? O sea, esa cosa que él invoca es gigantesca. Pero en cuanto a lo que se acerque a la especialización, pues no, o sea, porque prácticamente Nether es un maestro del NEN. Entonces él utiliza especialización. Prácticamente el canon se podría decir que es una invocación de misión, porque un especializador no puede hacer eso. Un intensificador no puede hacer eso. Entonces yo creería que él está mezclando tanto la intensificación, la emisión y la manipulación para el tema de esa cosa. Pero como tal que se acerca a la especialización, no lo creo. Okay. Señor Loro, ¿qué piensa acerca de esto? Pues es que por el tamaño o sea, siendo Netero un intensificador y viendo la trayectoria que tenía al inicio, de eso de que era artes marciales puras, lo lógico sería pensar que su Hatsu debió ser algo como el estilo de Gon, Ubogin o Finks, cargar su aura en el puño o en patadas o en algo así, pero cuando lo vimos sacar la estatua y luego vimos las bestias que ven en el continente oscuro, yo siento que a lo mejor, bueno, sería raro que Netero para cuando fue no tuviera un Hatsu propio, pero siento que llegó, se topó con las bestias enormes, tuvo que crear a la estatua y ya tenía probablemente un dominio lo suficientemente amplio del Nen como Gin para poder crear eso que a lo mejor para un usuario normal sería imposible combinar o sería muy muy difícil combinar tantas categorías, y yo creo que ni aún con la estatua podía derrotar bestias, o al menos no a todas, porque Netero dijo lo de que
es una lucha contra la naturaleza en la que no hay ningún vencedor, solo se sobrevive. Entonces siento que la estatua, a pesar de que la vimos tan imponente y todo, y vimos que sí le hizo daño a Meruem, pero tampoco fue un daño bestial. Yo siento que a lo mejor contra algunas bestias del continente oscuro sí pudo derrotarlas, y con otras de plano lo único que podía hacer era detenerlas para escapar. Interesante, ¿eh? Ese es un tema del cual casi no hemos hablado. En un momento quizás con ustedes como invitados me gustaría hablar más acerca de los viajes que hizo Netri y lo que pudo haber hecho, encontrado y con lo cual pudo haber peleado. Pero siempre es interesante pensar en eso, que seres como él alcanzaron un nivel tan alto del Nen que muchos piensan que las categorías dejaron de ser algo que los limitara para hacer sus creaciones. Por lo cual también mucha gente ha dicho que los especialistas, como su misma palabra al ser especiales, no deben de tener esas limitaciones para utilizar las categorías. Y pues lamentablemente esto se usó de ejemplo por Kurapika, el cual se supone que al ser un Kurta y al tener los ojos escarlata, esto le permite utilizar la afinidad. Pero ustedes qué piensan de esto? ¿Piensan que debería ser correcto que un especialista debería hacer lo que se le antoje? ¿O que debe de tener las limitaciones como toda y cada una de las categorías, a pesar de que dicen que es especialista? ¿Qué piensa, señor Loro? Pues es que siento que ya es así. O sea, por ejemplo, igual volviendo a la pelea de Hisoka contra Crollo. O sea, Crollo tiene muy limitado el qué tantos golpes y qué tanto puede aguantar. Por ejemplo, incluso en el barco, cuando Kurapika va a dar las clases de Nen y llegan soldados y empieza a pasar lo de las serpientes, de la habilidad de Silent Majority, Kurapika explica que él con su Nen solo puede aguantar hasta un cierto calibre de arma, que creo que prácticamente dijo, puedo aguantar 3 balas del arma que traen los soldados. Fuera de ahí, ya la cuarta para arriba ya no la podría soportar. En cambio, Ubogin aguantó hasta un misil. Entonces, por ejemplo, si Kurapika hubiera sido intensificador como quería, a lo mejor no se tendría que preocupar de las armas, de fuego al menos. Ok, señor Corvo, ¿qué piensa de esto? No, pues como había dicho, el tema de los especialistas, pues todo va en el enfoque que ellos quieran dar. Digamos, si Kurapika con sus ojos rojos, a pesar de que tiene el acceso al 100% al tipo de de intensificación, si él se enfocara digamos, directamente a la intensificación como tal, pues crearía yo que sus condiciones físicas mejorarían y podría llegar a ser un tanque al igual que Bogin, porque ya prácticamente es disposición de él. Pero si nos fijamos bien, pues las habilidades de Kurapika en su mayoría todas son metódicas. Entonces creo que ese es su limitante. Pues digamos de que no puede ataquearse más de 3 balas del arma que utilizan los soldados. Pues me parece válido porque al final de cuentas el intensificador no la trabaja como tal, a pesar de que sí le dio un combate, por así decirlo, reñido a O'Wogin en el cuerpo a cuerpo. Ok, ok. Ok. Como parte de las últimas 2 preguntas, aquí viene lo interesante. Como lo dijimos anteriormente, los especialistas son únicos en lo que pueden llegar a ser. Y también los ejemplos que nos han dado de lo que pueden llegar a ser es muy bueno. Predecir el futuro, futuros alternos, cobrar habilidades, etcétera. Y aquí viene esa parte de lo interesante de que también ellos pueden utilizar ciertas categorías para mejorar sus habilidades. Pero aquí es donde se pone lo bueno. ¿Qué personajes ustedes han visto que realmente están siendo desaprovechados en la categoría en la que están y en la que en la categoría de especialización serían monstruos? Señor Corvo, ¿tiene algún ejemplo? Personaje que está desperdiciado en su categoría y que sea mejor es, bueno, en cuanto a desperdicio en su categoría, creo que sería Gon en la intensificación. Por el tema de su tiempo de carga y eso, pues es horrendo.
Y en cuanto a qué personas estaría bien como especialistas, pues creo que Meruem hubiera sido un buen especialista porque el tema de su habilidad de síntesis de aura pues da para que sea un especialista, pero no es un emisor. O sea, el tipo es un prodigio entre los prodigios que prácticamente deja a los especialistas en pañales. Pero sí, o sea, eso es lo que creería yo. Ok, es válido, es válido. Señor Lorio, ¿cuáles son sus opiniones, sus respuestas aquí? Pues lo estaba pensando y yo siento que dos. Uno sí, Meruem, porque siento que pudo haber, no recuerdo si Meruem sí sabía de categorías NEN o simplemente era más lo que hacía, lo que sentía. Pero si Meruem hubiera tenido el acceso a la especialización y, por ejemplo, hubiera ganado y hubiera quedado vivo, siento que el futuro de la humanidad hubiera sido mejor. Porque al poder hacer lo que él quisiera, siento que como se lo prometió a Nétero y topándose con más personas fuertes que le hicieran ver otra visión del mundo, o hasta la misma Komugi, siento que hubiera podido buscar una manera de crear comida que le gustara a las quimeras sin que fuera a fuerzas humanas. O siento que hubiera desarrollado algo como Neferpito, de que algo que pueda curar todas las enfermedades sin tener que ir al continente oscuro, algo que pudiera dar energía suficiente, porque vimos que tenía una gran inteligencia. Entonces, siento que ahí hubiera podido hacer muchas más cosas de las que tenía por su habilidad, porque tenía una cantidad monstruosa en él. Entonces, prácticamente lo que él quisiera sí lo podía hacer. Y otro, no sé qué tan desaprovechado sería, porque siento que sería como quitarle un poco de peso a su historia, sería Leorio. Porque si a Leorio lo vuelven especialista, lo podría crear algo similar a lo de Neferpitou, con todo este tema de que quería poder curar a los niños y decirles a sus papás que no le debían nada. Y siento que en ese punto a lo mejor no hubiera podido curar a Gon, pero lo motivaría a crear una habilidad con la que pudiera curar cualquier cosa e intentar ahí salvar a Kurapika. Pero, pues no sé, o sea, me gustaría verlo combatir también. O sea, Sus respuestas han sido excelentes, intrigantes, y es cierto, muchas son las cosas que un especialista podría llegar a hacer con la educación y la motivación adecuada. Pues mis invitados, esto ha sido todo por el momento. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Cómo les ha gustado este podcast? Den sus comentarios. Pues la verdad, a mí sí me pareció interesante esto, la verdad. Como te digo, primera vez que hago esto y me ayudó a salir, por así decirlo, de la monotonía. Sí, estuvo interesante el ejercicio. Claro que sí, aquí buscamos ser creativos y orgánicos, sin ningún tipo de guión. Señor Leorio, ¿qué opina? no, pues a mí igual que siempre me gusta venir aquí y debatir, o bueno, más bien siento que es como una plática entre amigos, ¿sabes? De que todo tranqui, Sí, no sí. como los comentarios de YouTube que luego sale cada cosa. Hermano, los comentarios de YouTube de Jujutsu Kaisen de tipos que ni siquiera, o sea, te putean por putear, o sea, es impresionante. Sí. Entonces yo me la paso muy bien aquí porque siento que es como muy de que yo tengo esta opinión, pues yo tengo esta otra, ok, respetable, y en YouTube es como yo tengo esta opinión, pues eres un idiota porque no es así. Y Sí, 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 sí. Sí, sí, yo entiendo tu dolor. Yo lo comprendo. Hay pues mis condolencias porque tengan que sufrir esto. He leído parte de los comentarios que ustedes dicen. A veces no entiendo por qué la gente es así. Quizás de alguna manera liberan su estrés ahí, pero pues no es la manera correcta. Hay maneras educadas de decir las cosas. Pues aquí es lo que tratamos, de ser educados con los invitados, que cada quien es su opinión y la opinión de todos es respetada, como debe de ser. Pues mis invitados, como les voy a decir, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy y estén pendientes para el próximo No Podcast Viaje al Nuevo Mundo. Hasta la próxima.